Mariano, ¿cómo andás? ¿A mí me escuchás? Sí, sí. ¿Dónde estás? ¿En tu casa en Ituzaingó o en Radio Mitre? No, ni tu sango, ni tu sango. Dale. En casa. Bueno, aguantá. Bueno, ya arrancamos. ¿Arrancamos? Dale. Arrancamos. Bueno, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en 4 de diciembre, en una noche lluviosa sobre Llanes. Ya hace 3 días que está lloviendo. Estamos en Radio Amigola, la radio que escucha la inmensa minoría, que les quiero decir que hace 10 grados de temperatura, 90 de humedad, y estoy con un excelente periodista, de los cuales hace muchos años que es amigo mío, que vino muchas veces a visitarme cuando yo hacía radio en Morón, y trabaja en la radio más grande que hay en la Argentina, la más escuchada, que es Radio Mitre. De 10 radios que hay en la Argentina funcionando, 6 o 7 escuchan Radio Mitre. Entonces lo tengo del otro lado, en Buenos Aires, en Ituzaingó, en nuestro pueblo. ¿Cómo te va, Mariano Geniz? Un gusto que hables acá y que te pueda reportear. Bueno, muchas gracias, Adrián. El gusto es mío. Creo que es la primera vez que te digo Adrián y no Gallego, pero bueno, para mantener un poco las formas y bueno, con respecto a la audiencia, a quienes nos escuchan, bueno, saludos para vos, por supuesto, ahí para Nacho, para quienes te están dando una mano y trabajando para esto que estás haciendo de tan buena manera. Y por acá con 33 grados en un 4 de diciembre, más que caluroso, un día que parece de enero, más que de diciembre, a pleno sol. Así que bueno, tratando de refrescarnos todos acá de alguna manera y de sufrir lo menos posible el impacto del calor. Escúchame, Mariano, ¿dónde naciste, Marianito? Explicarle a la gente dónde naciste, dónde te criaste, bueno, dónde viviste, más o menos como una especie de currículum tuyo. Bueno, yo nací en Capital Federal, pero simplemente por un capricho del documento, digamos, porque me tocó nacer ahí, pero siempre viví en la zona oeste, en Moreno primero, Paso del Rey, y después ya desde los 3 años y medio en Ituzaingó, lugar del que nunca me terminé de ir, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y tampoco planeo demasiado irme acá, más allá de que vos recién decías bien que me encuentro trabajando en Radio Mitre, en la radio más escuchada acá de Argentina, y que eso queda en la capital federal, pero bueno, prefiero hacer el traslado permanentemente y no mudarme de Ituzaingó, que es un lugar muy tranquilo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y que es mi lugar, ¿no? Así que bueno, ahí un poco, digamos, pasa mi historia desde muy chico ligado con los medios, porque yo ya desde los 9 años tuve mi primera experiencia radial, de manera muy amateur, por supuesto, por ser un chico que estaba en un programa de radio haciendo una especie de columna deportiva, pero de manera más risueña que seria, obviamente, porque no tenía conocimiento y simplemente por escuchar a los comentaristas, relatores, quería imitarlos. Y bueno, y ahí empecé de esa manera en la FM Nueva Argentina, que en ese momento tenía una sintonía distinta a la de ahora y estaba en otro edificio, en otro lugar, en otra casa, para decirlo de mejor manera, pero que sigue existiendo. Pasado tanto tiempo, y que después me tocó volver con el tiempo también a esa radio. Bueno, de ahí empecé muchas radios locales hasta que bueno, llegué a los medios nacionales allí por el 2006 en Radio La Red y bueno, hasta la actualidad, ¿no? Decime una cosa, todos imitábamos a los grandes periodistas radiales porque nos criamos con ellos Sí. en el partido de fútbol. ¿Quién fue el que más te llamó la atención? En ese momento, Sí. a ver, yo escuchaba, mira, me acuerdo el primer contacto mío con el fútbol, digamos, y de ahí, desde el fútbol con el periodismo deportivo, fue el Mundial de Italia 90, así que te podría decir los relatos de Marcelo Araujo, estaba también Tito Biondi en esa época. Bueno, esos fueron los primeros, digamos, porque ese Mundial me marcó mucho
en cuanto a mi interés con el fútbol y con transmitirlo, ¿no? Y después, bueno, Víctor Hugo enseguida pasando a la radio. Esos diría que fueron los primeros, ¿no? Dijiste Víctor Hugo Morales. Voy a aclarar, Víctor Hugo Morales es el relator uruguayo que hace 50 años que está en la Argentina. Y dijiste Víctor Hugo Morales y yo me puse de pie, Claro, bueno, sí. Aunque soy de la época de José María Muñoz, el relator de América. Claro, yo lo que pasa es que a Muñoz no llegué por una cuestión generacional, porque él estaba haciendo sus últimos relatos, digamos, cuando yo empecé a interesarme por el fútbol, a escuchar radio, pero sí a Víctor Hugo lo agarré en su esplendor total. Bueno, hoy sigue relatando de enorme manera, pero bueno, ahí era más que destacado. Y me acuerdo de transmisiones de radio, me acuerdo de Caldiero en Radio Mitre, vos te debes acordar. Sí, Caldiero, me acuerdo de... No. Boquita 2, Talleres, nada. Claro, exactamente, un estilo muy particular, sí. y creo que después con Atilio Costafebre en River, que al tiempo arrancó ahí nomás, estamos hablando de todas cuestiones que pasaron en los 90. Atilio Costafebre que hacía River Plata. Claro, para mí son los... que estaba en Radio del Plata, hacía River Plata. Escuchame lo siguiente, ¿cómo estás viendo al fútbol argentino? Porque vos sabés que ganó el Flamengo de Brasil, el equipo carioca, la última Copa Libertadores, que fue el otro día, y veo que nos empataron. Tienen 25 Copas Libertadores Brasil y 25 nosotros. Cosa que veo que el fútbol argentino se nos está cayendo un poco, ¿no? Bueno, yo ahí creo que tenés dos factores llevándolo a la competencia internacional, un poco el tema económico, porque más allá de que quizás ahora, sobre todo River, más que Boca, pueden tener un presupuesto similar o hasta mejor, o hasta un presupuesto mayor que Flamengo o que Palmeiras, porque si es la comparación de River y Palmeiras en su momento, que se enfrentaron en una de las semifinales, y Palmeiras la verdad le ganó en el global sin dejar duda a River, pero bueno, estaban emparentados en el presupuesto, es más, creo que hasta River había gastado algo más que el Palmeiras, pero ese factor es global, digamos, son muchos más los equipos brasileños que están en condiciones de competir a nivel internacional económicamente que los argentinos, a excepción de River, un poco Boca, y ya está, y Racing ya te compite desde otro lado, porque tiene un equipo formado hace años, porque ya ganó la Sudamericana, pero digo, se le complicó también a Racing con un Flamengo que en ese momento no atravesaba un gran momento en la temporada. Creo que llegó mejor a la final de la Copa Libertadores que a la semi. Flamengo ya llegó como casi campeón del Brasileirao, de hecho se consagró hace un par de días, en Brasil también. Creo que ahí tenés una diferencia económica por un lado, que en Brasil te contratan a un futbolista que está en Europa y en una edad en la que todavía tiene una vida útil importante, y te viene a jugar a Brasil y por ahí es suplente para demostrar todo el potencial que tienen, y acá en Argentina, sacando esas excepciones, cuestan mucho más, y en Brasil está bien que Palmeiras y Flamengo hace rato que están bien establecidos, pero te aparece también un Corinthians en algún momento, un Gremio, un Cruzeiro, y me parece que son más las variantes que ellos tienen. Acá en la Argentina tenemos a dos grandes como San Lorenzo, Independiente, muy de capa caída hace tiempo, y es complicado competir, es complicado, y creo que el otro factor que te voy a decir, además de la cuestión económica, es la cuestión de la competencia argentina en nuestra liga. Creo que está muy en baja, tenemos un campeonato de 30 equipos donde creo que la competencia se degrada y vos no tenés muchos partidos importantes por fecha de exigencia, y en Brasil juegan permanentemente partidos exigentes. Y digo Brasil porque me parece que están tanto Brasil y Argentina despegados del resto en el continente, pero con una diferencia claramente para Brasil que le permitió tener los últimos 7 campeones de América, y lo que parecía imposible se dio en poco tiempo de igualar, como vos decías, los títulos con respecto. Hola. Ahí te escucho. Se había cortado. Sí, se había cortado la transmisión. Sí, claro, la última parte que dijiste,
que se había dado en poco tiempo que nos empataron 25 Copas Libertadores Brasil y 25 Argentina. Entonces, claro. Lo que sucedió. Pero tal vez Brasil no tenga los problemas económicos que tiene Argentina con respecto a los clubes, como bien decías, de Independiente y San Lorenzo, que San Lorenzo es un caos. Y comentame eso, y ya que está sobre el pucho, ¿qué está pasando con la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino? Bueno, la AFA está pasando el momento más complicado en muchísimos años. Es el peor momento de Chiqui Tapia, sin duda, de su presidente, Claudio Tapia, por cuestiones relacionadas a temas que tienen que ver, que van desde los arbitrajes, las organizaciones de los campeonatos, los reglamentos, las sanciones que se levantan de un día para el otro. Digamos, estamos pasando por un momento de casi te diría de no transparencia, ¿no? Entonces todo eso afecta a la imagen de la AFA, afecta a la imagen de Tapia. A ver, por un lado tenés las sospechas en los arbitrajes, que es creo que lo que el futbolero más palpa día a día, que hay equipos que se dicen los equipos de la corona, y que bueno, y que estos equipos tienen arbitrajes que permanentemente los ayudan, primero que no los perjudican, y después que si pueden en un error, incurrir en un error para favorecerlos, también lo hacen, y esto se ha dado mucho en el ascenso y también en primera división. El campeonato que se le entregó a Central, acá voy al tema reglamento, ¿no? Un campeonato que Rosario Central con Ángel Di María gana sin estar estipulado previamente, ¿no? En ningún momento se dijo la suma que... de puntos, para que entienda la gente que nos está escuchando acá en España, fue la suma de puntos de dos campeonatos donde Rosario tuvo la mayor cantidad de puntos. Entonces se le dio una copa inventada entre gallos y medianoche, vendría a ser. Explícame, ya que estamos con esto, qué pasó el día que jugó Estudiantes Rosario Central y qué pasó con Verón. Bueno, entonces, cuando le dan este trofeo inventado a Central, como vos decís, de un día para el otro, entregándole un título que no estaba en disputa, o que por lo menos nadie sabía que estaba en disputa, y que se iba a premiar al que más puntos haga en la fase regular, por decirlo de alguna manera, entre los dos campeonatos, Apertura y Clausura. Uno lo ganó Platense y el otro veremos. A ver, ahí si me escuchan mejor. Digo, ahí cómo me escuchan. Ahí mejor, a veces se corta un poquitito, pero bueno. Bueno, decía que pasado esa entrega de Copa, debía jugar con Estudiantes de La Plata, Rosario Central de local, por los octavos de final de los playoffs del torneo Clausura, y allí se lo obligó a Estudiantes, horas antes del partido, a realizarse un pasillo a Rosario Central, como conocen mucho más en esas latitudes que acá, que no está tan estilado hacer un pasillo al campeón de parte del equipo que lo enfrenta. Esto se le exigió a Estudiantes y se le avisó que si no lo cumplía iba a haber sanciones, y Estudiantes, mediante sus jugadores y un pedido de su presidente Juan Sebastián Verón, lo que hizo fue hacer el pasillo, pero de espaldas a Rosario Central. Esto generó mucha polémica. Estudiantes fue sancionado, una sanción para su presidente Juan Sebastián Verón y otra para los futbolistas, pero que recién se va a cumplir con 2 fechas de suspensión para los 11 titulares en el campeonato que viene, es decir, a partir de febrero del próximo año, y pudieron jugar en cuartos de final porque, dicho sea de paso, Estudiantes eliminó a Rosario Central y después fue a jugar frente Central Córdoba de Santiago del Estero, cuartos de final, y también le ganó ese duelo a los santiagueños. Así que eso fue lo que pasó, eso fue lo que acarreó que haya sanciones a Estudiantes, más allá de que las deba cumplir el próximo año, pero también generó un quiebre, porque me parece que a partir de allí empezamos a notar arbitrajes quizá no tan parciales. La clasificación de Gimnasia en el estadio de Barracas, lo que parecía algo imposible plantearlo antes por la cantidad de ayudas que recibió Barracas jugando de local, que un equipo como Gimnasia, que es un equipo que está sorprendiendo y que realizó un mal torneo, pero que repuntó en las últimas fechas, que le alcanzó para clasificar y después para ganar estos partidos de playoff, pueda eliminar a Barracas, además sin ser perjudicado por el arbitraje y con un gol dudoso a favor por un presunto offside. Así que
Acá se lo conoce a Gimnasia Estamos Grima como La en Plata. otra realidad, ¿no? Acá se lo conoce a Gimnasia y Grima La Plata porque fue el último equipo que el Diego Armando Maradona Claro, fue el exacto. técnico, entonces acá se lo seguía mucho y te acordás del trono que le hizo la hinchada al Diego. Del Claro. trono. Entonces, bueno, mucha gente se acuerda de eso. Exacto. Y Gimnasia es sorprendente que haya llegado a esta semifinal, que la va a jugar con Estudiantes, con su clásico rival en su cancha de local. Pero bueno, por eso digo que estamos viviendo una nueva realidad ahora, como viendo que quizás en el último fin de semana hubo arbitrajes muy correctos, y si realmente, como se dice acá en la Argentina, ahora un término que está muy de moda, entró la bala, ¿no? Entraron estas posibilidades o rumores de intervención por las irregularidades de la AFA, si realmente se está en sospecha de lo que está haciendo Tato como presidente en cuanto a un montón de cosas que te enumeré al comienzo de la respuesta. Bueno, todo esto hoy está en jaque. Además, cuestiones que tienen que ver con lo financiero, con lo contractual, con investigaciones que está realizando la justicia. Y todo eso parece que ha generado un combo que hace que por suerte tuvimos un fin de semana tranquilo en cuanto a los arbitrajes, sin levantar ningún tipo de sospecha, ¿no? Si te digo Maradona, ¿vos qué me decís? Si me decís Maradona, te digo el más grande de todos los tiempos, sin dudas. Dentro, fuera de la cancha, con un montón de cuestiones, digo que también impulsaron defensas para los futbolistas, un tipo comprometido siempre. Maradona, con respecto al fútbol, creo que es la figura más importante de la historia, pero sin ningún lugar a dudas. ¿Qué me decís de Messi? Bueno, Messi es el que llegó para romper los récords, para quizás empardarle esta cuestión a Diego de reinado dentro de la cancha, con otra personalidad, por supuesto, pero bueno, hemos tenido la suerte de los argentinos de tenerlo a los dos, ¿no? A Maradona y a Messi, y creo que eso es toda una gloria para el fútbol argentino. Messi hoy es el más grande, hoy en este momento es sin duda el mejor futbolista del mundo, de este tiempo. Aún estando en un declive lógico de su carrera por edad, sigue rompiendo récords, sigue haciendo goles, asistencias, y sigue siendo una pieza clave para la selección argentina para el Mundial que viene. Y si te pregunta, como varios me preguntaron acá en España, ¿Maradona o Messi? ¿Con cuál de los dos te quedás? Yo soy anti esa pregunta porque creo que lo único que hace es crear una falsa grieta. Para mí son los dos, pero si me tengo que jugar por uno, te digo, hay una cuestión con Diego que va más allá de muchas otras cosas y es hasta sentimental, te diría. Entonces te diría Maradona, ¿no? Si me hace elegir uno, después hasta aquí realmente Messi ha sido mucho más Maradona en números, en marcas. Estadísticamente uno no puede sostener que Maradona fue más que Messi, pero sí desde un aspecto mucho más sentimental, del plano de una leyenda, quizás sea una respuesta que se pueda dar de manera más firme en 20 años, cuando ya lo veamos bien de lejos a lo que hicieron los dos, ¿no? Pero hoy te diría Maradona, tratando de enmarcar que para mí es una pregunta que trato de evitar, diría que son los dos, pero bueno, elijo a Diego por todas esas cuestiones. Yo siempre suelo decir que los dos me trajeron mucha felicidad y mucha alegría, entonces no puedo hablar de ninguno de los dos, porque Claro. yo los quiero, porque son argentinos. Bueno, y sí, no, y pasa un poco por ahí, sí. Sí, y que ganó además, viste, frotó la lámpara de Aladino, Messi, en el desierto de Qatar y salió campeón del mundo. Y se lo merecía este chico que vino de Rosario. Ese Víctor Hugo Morales que decía eso y que era verdad. Claro, sí. Que era verdad lo que decía. Escuchame, Marianito. Exacto, sí. ¿Cómo estás viendo la selección argentina con respecto al Mundial? Porque no sabemos si vamos a Muy Estados bien. Unidos, si vamos a México o si vamos a Canadá.
Muy bien, yo creo que Argentina va a ir a Estados Unidos, no lo tengo confirmado, pero tampoco tengo dudas, digamos que no se va a perder Estados Unidos, que es el verdadero dueño del próximo Mundial. Yo digo que es un Mundial de Estados Unidos con subsedes en México y Canadá, ¿no? Con anexos Unidos otra vez, por segunda vez en su historia, después del 94, y yo veo a la Argentina muy bien, pero con la salvedad que hay que hacer con todos los mundiales. Son torneos de un mes, ahora al ser 48 selecciones y 104 partidos, de un poco más de un mes, pero son torneos caprichosos, si un partido estás mal quedas afuera. Ahora Argentina llega parados a 4 de diciembre, al día de hoy, mejor que nunca, porque tiene recambio, porque mantiene la base del mundial anterior, porque tiene jugadores en una madurez mucho más importante que en el mundial pasado. Hablo de los Enzo Fernández, de los McAllister, por ejemplo, Julián Álvarez, que fueron los que se metieron de última en el mundial pasado, el propio Dibu Martínez también, Cuti Romero. Y después aparece Thiago Almada, que ya estuvo en el Mundial pasado de todas maneras, aparece Nico Paz, te va apareciendo un recambio importante, donde creo que hace que Argentina llegue en un momento inmejorable, pero el Mundial es caprichoso, ¿viste? No sabes qué puede pasar en ese mes. A la foto de hoy Argentina llega para ser bicampeón del mundo, sin dudas, con el respeto a, por mi parte te diría España, por ejemplo, a Francia, sin dudas Portugal, creo que son las otras selecciones que mejor está, y yo le sigo poniendo una ficha a Marruecos, que tiene un desarrollo de su fútbol muy importante y que ya le dio resultados en el último. ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Se cortó un poco. Acá estamos, a ver, ¿dónde nos quedamos? Escúchame, no, está bien, que me andabas diciendo que te gustaba Álvarez, que te gustaban los jugadores, que teníamos un buen recambio y que tenemos toda una ilusión. Yo no hablo mucho de eso porque, claro, soy más viejo que vos y estoy muy golpeado, mucho más que vos, porque en el 90 nos robaron aquel campeonato en los alemanes, con aquel penal que nos dieron. Sí. Y te quiero decir que acá me cargan los chicos, porque me están diciendo que me das 1000 vueltas y que sos mucho más técnico que yo. Yo digo, vos te bajás para los pijos y yo te bajo para la gente que te trabaja. Y se ríen los pijos. No, está muy bien. Entonces, decime lo siguiente, Negri. Sí. ¿Cómo estás viendo el fútbol español en este momento? ¿Va levantando? ¿Te gusta el Real? ¿Te gusta el Barça? ¿El Athletic? Mira, en este momento creo que a los tres le falta algo. Me parece que el Real está en pleno crecimiento con Xabi Alonso y que debe tener algún tipo de paciencia, imagino. Algunas veces uno dice, bueno, con la plantilla que tiene el Real Madrid debería estar mucho más consolidado, con mejores resultados. Los últimos partidos quizá no trajeron buenos resultados, sobre todo en la Liga. Creo que está en pleno armado, es el que más me genera de cara al futuro. Después veo que el Barça está bien, pero a veces para la gran competencia, pensando en Champions, le falta algo más. Me da la impresión que todavía no está del todo consolidado, con el trabajo allí de Flick, y que debería estar por ese tiempo un poco mejor todavía y no ser quizá tan dependiente de algunas individualidades. El Atlético de Madrid me parece que podría ser de los tres, por el tiempo que está Simeone, por la calidad de jugadores que también tiene, no tiene nada que envidiarle a los otros dos, todavía mejor, ¿no? Todavía con mejores resultados. Así que me parece que le falta un poquito a los tres, al menos en este momento de la temporada, ¿no? ¿Sabés que estoy notando? Que el Atlético de Madrid, cada vez que tiene que ganar un partido difícil, no lo puede ganar. No sé qué le pasa al Cholo. Bueno. Lo vi el otro día. Bueno, ahí tenés algo. Que con el Barcelona no funcionó bien. Sí, totalmente. Y venía de ganarle al Inter, sí, sobre la hora. Sí, un gran partido. Barcelona yo creo que se perfila. El Real tiene grandes personalidades más que fútbol, y eso lo hace que le ganó ayer al Atlético de Bilbao 3-0. Pero bueno, yo creo que Barcelona
ya van caminándose para eso. Pero el que dio la sorpresa fue el Villarreal, el submarino amarillo. Sí. Sí. No, aquí no lo tengo tanto visto al Villarreal porque nos llega más Barcelona, Real Madrid, Atlético, y también además de que nos llega más porque también se televisan algunos partidos del Villarreal o del Bilbao también, o de los otros equipos españoles. Por ahí, bueno, aprovechamos para ver más a los tres grandes, ¿no? Pero bueno, también está sorprendiendo, sí, sin duda. Y otro donde yo pongo una fichita es en el Betis del ingeniero Pellegrini, ¿no? Permanentemente. Mira, justito me manda acá un muchacho un WhatsApp que es argentino, me dice, preguntale. Pasó por acá, me saludó. Sobre los arbitrajes. Porque hubo lío con Morón, hubo lío con San Lorenzo Central y hubo otros líos más. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, ahí tenés equipos, te lo decía en la respuesta anterior, que son un poco los privilegiados, ¿no? Deportivo Madryn en la Primera Nacional, Morón fue a jugar con Deportivo Madryn y lo perjudicó el arbitraje de visitante, si bien hay una expulsión que es justa a un futbolista de Morón que se hace echar porque pega un codazo de roja. Después hay otras acciones que plantean que el arbitraje no fue del todo ecuánime, y sí, a Morón lo perjudicaron claramente y lo perjudicaron a San Lorenzo ya yendo a la primera división contra Central Córdoba en Santiago por una expulsión injusta y por un penal que para la mitad es y para la mitad no es, pero también llega en un momento clave del partido. Después tenés en el ascenso, sobre todo en el torneo Federal A, que es el que acá aglutina a todos los equipos por fuera de Buenos Aires, o del AMBA, mejor dicho, porque hay equipos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde los robos, por así llamarlo, o arbitrajes perjudiciales para determinados equipos y que favorecen a otros son mucho más notorios, hay errores muy groseros, y esto pasa en el resto de las categorías y también en primera división, ¿no? Donde vos tenés a Barraca Central, que casi siempre tiene arbitrajes a favor, con Deportivo Riestra en un momento pasó lo mismo, no tanto en estos últimos meses, con Central Córdoba a veces también, con Rosario Central mismo, bueno, ahí tenés una cuestión arbitral que yo creo que se fue de las manos, pero insisto, en esta última semana casi no tuvimos errores groseros. Y esto es sugerente, ¿no? Puede referir a que, bueno, quizás se hablaron determinadas cosas en la semana, se puso mucho el ojo en la AFA y los arbitrajes, o casualidad, fueron correctos durante toda la última fecha. Pero con Morón siempre se la agarra. Yo me acuerdo de ir de chico a la cancha y siempre tuvo problemas Morón con los arbitrajes, los partidos decisivos, en las semifinales. Siempre nos robaron y ahí empezábamos a cantar. Yo que nací en el oeste, es el orgullo mayor ser borracho y atorrante y ser hincha de Morón. Ya me acuerdo de esa canción. Pero siempre tiene problemas Morón con el tema de cuando llegamos a la final. Sí, pasó, me acuerdo hace mucho con Defensa y Justicia en Florencio Varela, ¿no? La cantidad de tiempo adicionado en ese casi ascenso de Morón a la Primera Nacional y Defensa terminó manteniendo la categoría. Que nos clavaron el 3-3 en el último minuto, pero no habían agregado 9 minutos. Claro. Por eso. Bueno, y después hubo otros partidos, sí, también, que por ahí ahora no se me vienen tan a la mente, pero que también lo perjudicaron, sí, en definición. Bueno, seguimos hablando acá con un gran periodista destacado, argentino, Mariano Genizo. Es para la gente que nos está escuchando, y no dice a quién estoy escuchando, a dos argentinos que hablan de fútbol. Entonces, bueno, les voy a decir que es Mariano Genizo, que trabaja en Radio Mitre, y que bueno, es un amigo del barrio donde hemos cenado un par de veces. Escuchame, Marianito, sí, señor. El tema de que estás cada día creciendo más, ya Anhelo te agarra para que los sábados hagas el programa en Radio Mitre, y además estás trabajando con Fernando Bravo porque te escuché un par de días. Estoy acá en la cocina del restaurante La Marina ahí escuchándote, y estaban todos los pibes escuchando la radio. Le digo, este es mi amigo, y haces participaciones ahí, hablas con Fernando Bravo. ¿Seguís estando ahí?
Fernando Bravo, explica quién es Fernando Bravo para la gente de España que no lo conoce, porque nosotros hablamos Fernando Bravo y lo conocemos, pero bueno. Bueno, Fernando Bravo es un muy destacado periodista, locutor de la República Argentina, ha estado en éxitos televisivos, es una persona que sale por la calle y lo conoce todo el mundo, y radialmente, a la par que en la televisión, es una persona que ha hecho éxitos en radio, ha trabajado en las emisoras más importantes de la Argentina, y yo ahí tengo el lujo de hacer un reemplazo de un querido colega que es Juan Bindi, compañero también de lo que es el Super Mitre Deportivo, las transmisiones, es un gran comentarista de fútbol y bueno, y me toca hacer reemplazo a Juan, hice uno hace algunas semanas y voy a hacer también un reemplazo en el mes de enero de él, así que bueno, me toca compartir aire con Fernando, que es una eminencia, y con los otros compañeros que son todos, la verdad, muy calificados en lo que hace, y también, como decía, hace los sábados en la previa, en el programa de Gabriel Anelo, con notas políticas, con una cuestión también de tratar más el interés general y no solo lo deportivo, así que también ahí estamos haciendo una muy linda experiencia todos los sábados. ¿Sabés que Fernando Bravo, yo lo escucho desde el 78 más o menos, cuando estaba en Radio Rivadavia, que tuvo muchos años? No, tenía un gran programa. Sí, muchos. Sí, muchos en Rivadavia, en Continental, sí. Bueno, escuchame, Marianito, te agradezco porque porque estábamos nosotros hablando. Entonces te tienen como una gran eminencia y hacen silencio. Por favor. Escuchame. Bueno, un saludo para ella y para un saludo para ella y para todos. Y acordate que estos podcasts, no sé si lo vamos a dividir en dos o va a ir todo junto, porque estamos aquí a full. Acá son hinchas de Sabina, de Juan Manuel Serrat, todos los que te gustan a vos. Bueno, muy bien por eso. Y la verdad, si fuese tiempo se me pasó volando, como si fueran 10 minutos. La verdad, la pasé muy bien, muy a gusto. Sí, entonces bueno. Bueno, te mando un gran beso desde acá, desde Llanes. Porque al próximo un abrazo grande, un beso grande. A nuestro gran amigo Gustavo, que está en la televisión todavía. Bueno, Gustavo sí, es un hombre muy ocupado. Sí, es un hombre ocupado. Entonces me dijo, se extraña. Sí. Se extraña, ¿no? Se extraña juntarnos, por supuesto, sí, pero bueno, ya vas a venir pronto y nos vamos a juntar de nuevo. En cualquier momento estoy por ahí por Castellés y Ituzaingó y Morón, ¿viste? De pueblo. Dale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo, Mariano. Muchas gracias por haber compartido Abrazo, Adriana. Abrazo para todos. Muchas gracias a ustedes. Dale, muchas gracias. Bueno, así fueron las palabras de Mariano, de Mariano Cenizo, estas palabras del gran periodista de Radio Mitre. Bueno, nos vamos despidiendo de Radio Mi Bola, con una gran alegría y una gran sorpresa de poder hablar con un argentino. Gracias, nos vemos y chao.